Hola a todas y todos, de nuevo gracias por estar aquí escuchándome y gracias también por la acogida que le disteis al vídeo anterior a la culpa y los feedbacks que recibí. Me gusta muchísimo y me anima mucho a seguir, que me comentéis en qué os está siendo útil lo que voy compartiendo, y si lo queréis poner por aquí en comentarios pues muchísimo mejor y os respondo. Y así pues vamos intercambiando y enriqueciendo, ¿no? Lo que sea que se comparta. Y bueno, teniendo en cuenta la importancia del tema y el interés que genera, he querido daros esta segunda parte en la que quiero ofreceros una pincelada de cómo opera la culpa según cada tipo de personalidad, basándonos en los eneatipos de personalidad del eneagrama. Pero antes quiero como asentar los conceptos básicos del vídeo anterior para quien no lo ha visto, ¿vale? Y además no va a venir bien repasarlos y tener una profundización un poquito más clara, ¿vale? Entonces, ¿qué es la culpa cuando hablamos de la culpa? Pues la culpa es un sentimiento que nos invade cuando aparecen determinadas conductas en nosotros, actitudes, impulsos, incluso necesidades genuinas. Un sentimiento que nos invade pero que queda en nuestro interior de forma inconcreta, difusa, inconsciente, ¿vale? No tenemos claro del todo qué exactamente, pero sí un sentimiento de que hemos hecho algo malo, algo que no se debe hacer, algo que no está bien visto, que está prohibido de alguna manera, ¿vale? Y al ser inconsciente y al ser inconcreto y difuso, se hace muy grande en nuestro interior y pesa. Y nos da pesar, ¿eh? Nos produce peso. Y viene sobre todo de introyecto, es decir, de normas morales, sociales, que hemos introyectado, que hemos hecho nuestras propias, que imperan en el entorno más cercano a nuestra infancia, por ejemplo, o en nuestro entorno social en el que nos movemos, y que también suelen provenir de acciones que hemos realizado en nuestra infancia, que han sido castigadas, que han sido descalificadas, que han sido reprimidas y que han hecho que nosotros introyectemos que eso está mal también, ¿vale? Que nos han dicho de alguna manera que eso estaba mal. Y que suele ser además impulsos o actitudes que van a favor de nuestro beneficio, que van en contra de nuestra expresión espontánea, de satisfacer nuestras necesidades genuinas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, difíciles de reprimir, incluso reacciones emocionales espontáneas, ¿vale? Que pueden estar mal vistas. ¿Y qué es la responsabilidad? Que sería la forma saludable de vivirlo. La culpa es la forma neurótica y insana, y la responsabilidad es la forma saludable de vivirlo cuando le ponemos más conciencia. Pues sería simplemente asumir y aceptar esas actitudes como parte de nuestras imperfecciones, o simplemente parte de nuestras necesidades y de nuestros impulsos genuinos, ¿vale? Aceptarlo, asumirlo y ser consecuente con ello. Con estos dos conceptos básicos claros, el insano y el sano, entonces cuando sentimos culpa lo que hay que hacer es responsabilizarnos de ello, mirarlo de cara, hacerlo consciente y asumirlo y aceptarlo, ¿ok? Y muchas veces ahí nos damos cuenta de que en realidad es eso, son necesidades que nos benefician, o reacciones naturales, espontáneas, que necesitábamos de alguna manera. Y si no, nos ayudan a aprender, mirarlo de cara, cómo hacerlo diferente o cómo hacerlo mejor en próximas ocasiones. ¿Y cómo opera la culpa, este mecanismo, en los diferentes caracteres? Bueno, pues por un lado tenemos los caracteres evitativos, es decir, caracteres que han construido una imagen engrandecida de sí mismos y que
no quieren saber nada de la culpa, o sea, fobia a la culpa. ¿Por qué? Porque eso les lleva a asumir responsabilidades que no quieren asumir o a tener que asumir, aceptar partes de ellos que atentan con esa imagen idealizada, engrandecida de sí mismos, ¿vale? ¿Y qué hacen? Pues estructuran ya desde su infancia temprana, estructuran estrategias, incluso rasgos, mecanismos de defensa muy consolidados, muy consistentes, muy eficaces para esquivar la culpa, ¿de acuerdo? ¿Y cómo pueden hacer eso? Pues, por ejemplo, con la negación, que sería uno de los mecanismos de defensa típicos de estos tipos de caracteres, ¿vale? Que sería pues, simplemente negar los hechos, negar lo ocurrido o negar toda responsabilidad. O, por ejemplo, evitar una conversación en la que corren el riesgo de tener que asumir alguna responsabilidad y no querer hablar, hacer una retirada brusca, simplemente no quiero hablar de esto, etcétera, ¿vale? Y ahí estarían los caracteres que en bioenergética llamamos rígidos y que en enneagrama serían el 1, el 2, el 7 y el 8. El 1 es el único de los 4 que puede experimentar la culpa de alguna manera por su dificultad en asumir y aceptar su imperfección, ¿vale? Porque desde su herida canalizan ira reprimida a través de una autoexigencia muy grande a ser perfectos y justamente en el ámbito moral y ético, ¿vale? Entonces son los únicos que pueden experimentarla por ahí, aunque rápidamente se la justifican o se consuelan con argumentos racionalizados. Los otros 3 se escabullen y son artistas muy hábiles en escabullirla, ¿vale? De diferentes maneras. El 2 tendría más la tendencia a huir y esa retirada brusca y a no permitir el diálogo, ¿vale? El 7 a justificarlo todo con argumentos irrebatibles y el 8 claramente con la negación, negando todos los hechos, ¿vale? O negándose a hablar y a dialogar, ¿de acuerdo? Luego estarían los caracteres proyectivos, que el especialista en eso sería el tipo 6, pero ya sabéis que no somos, el ser humano es un organismo abierto, un organismo en constante cambio y evolución, y yo os estoy dando esta pincelada con fines didácticos, pero cualquiera de la forma de operar de que opere la culpa en cada carácter puede darse en cualquier personalidad, ¿de acuerdo? Porque además podemos tener defensas de todos los caracteres, ¿eh? Y esto quiero que también quede muy claro. Bueno, pues lo que decía, los proyectivos. En realidad, los especialistas en eso sería el eneatipo 6, pero como digo, puede estar en cualquiera de los caracteres, en cualquier personalidad, porque esto en realidad de una forma o de otra forma parte del ser humano, este mecanismo. ¿Qué sería? Pero los 6 especialmente desarrollan una habilidad y una agilidad enorme en, antes de sentir ellos la culpa, de ni siquiera procesarla, ya han proyectado la culpa en el otro. Ya han hecho culpable al otro. Para ellos es importante señalar a un culpable, porque si señalan un culpable externo, no pueden ser señalados ellos. Inconscientemente ese es el mecanismo. El fin es también evitar a toda costa asumir ninguna responsabilidad. Es muy difícil que consigan asumir alguna responsabilidad ante el otro. Y ya digo, elaboran estrategias y una capacidad muy grande con argumentos muy bien racionalizados, muy bien estructurados, o con una agilidad tan veloz que no da tiempo al otro a reaccionar, ¿vale? De forma que ya te han puesto a ti de malo o de culpable.
En este caso, evitan la culpa no tanto desde esa dificultad de atentar contra su imagen engrandecida, que no lo está especialmente, sino que la evitan porque la posibilidad de asumir una culpa les conecta con la angustia que vivieron en su infancia por una exigencia desmedida de uno de los cuidadores o varios cuidadores cercanos que les señalaron continuamente sus fallos, y desde esa exigencia desmedida les descalificaron, incluso amenazaron. Ellos tienen la vivencia de haber recibido mucha hostilidad por haber cometido errores y mucha exigencia de no cometerlos, de no cometer un fallo, ¿vale? Entonces, para ellos asumir un fallo, un error, es conectarlos con ese miedo que tuvieron de pequeños. Luego estarían los hiperresponsables o los hiperresponsables, que en este caso podrían ser los tres, que en ellos opera la culpa especialmente en el ámbito del hacer, de la acción que lleva a conseguir un logro, a lograr un objetivo en el que se proyectan, ¿vale? Y siempre en la línea de no lo he hecho suficientemente impecable o suficientemente bien, no he hecho lo suficiente, tendría que haber hecho más, podría esforzarme más o haberme esforzado más, ¿vale? Que proviene también del poco reconocimiento que se ha dado a sus logros y a sus éxitos en su infancia. Sería más desde el miedo a no haberlo hecho suficientemente bien, entonces como se debería haberlo hecho de otra manera. Luego están los eneatipos 9 y 4, y en ellos la culpa está de forma muy presente en su estructura, ¿vale? Está muy en la base de su estructura debido al pobre autoconcepto de sí mismos que han construido, al poco valor que se dan por lo que han vivido en su infancia, ¿vale? En el caso del 9, la culpa está de una forma mucho más difusa, confusa, desde luego inconsciente, porque todo en este carácter está muy relegado al inconsciente por la desconexión profunda que hacen de sí mismos, pero sí hay un rastro de sentir culpa cuando hay la posibilidad de autoafirmarse, de tener que autoafirmarse ante el otro o ante cualquier posible intención de declarar su autonomía o su libertad. Ahí aparece una culpa muy fuerte que les frena completamente a la acción, y a veces no solo la acción, sino a darse cuenta de que necesitan hacer esa acción. Y en el caso del oral, del eneatipo 4, está muy presente en su estructura por desde esa autodesvalorización tan grande, es el carácter que más se autodesvaloriza, ¿vale? Pues desde esa autodesvalorización tienen un sentimiento interno de ser malos, de tener algo defectuoso, y además una tendencia, un impulso por toda la historia que han vivido, que no la voy a explicar aquí, en otros vídeos por supuesto, que les lleva a un mecanismo automático y inconsciente de autorresponsabilizarse ellos de todo. Es decir, estarían en el polo opuesto de donde están los caracteres rígidos, el 1, el 2, el 7, el 8, ¿vale? Ellos entonan el mea culpa con una rapidez y un automatismo que les lleva a castigarse muchísimo, muchísimo. El 9 también se castiga, pero de una forma más inconsciente, mucho más inconsciente, ¿vale? El oral, el eneatipo 4, se castiga mucho porque ante
ante cualquier situación, lo primero que va a hacer es cuestionarse a sí mismo y sentir que la culpa ha sido suya, de lo que ha pasado, ¿ok? Y por último estaría el eneatipo 5, el esquizoide en bioenergética, que no es que justamente manifieste demasiado este mecanismo, pero sí hay un sentimiento muy profundo y arraigado de culpa por el mero hecho de existir, ¿de acuerdo? Una culpa, sí, por simplemente haber nacido, ¿vale? Y también puede aparecer culpa, también sobre todo en función de los diferentes rasgos o defensas de otros caracteres que puedan tener, también puede aparecer culpa en ese sentimiento tan arraigado también que tienen de ser inadecuados socialmente, de ser diferentes, ser raros, y sobre todo en un ámbito social, de no haberse comportado mínimamente como es habitual que se comporten la mayoría de personas, porque tienen dificultades importantes a nivel social. Y bueno, esto creo que es todo en este vídeo. Espero que os haya sido útil. Me gustará muchísimo leeros y saber, ¿no?, qué os ha aportado. Y en la próxima ocasión tengo la idea, por lo menos, de haceros un vídeo acerca de la vergüenza, que está muy cerquita de la culpa. Hay un hilo que separa ambos mecanismos, pero muy distintos también a la vez, ¿vale? Entonces lo aclaro en el siguiente vídeo. Un abrazo muy grande, que estéis muy bien y nos vemos prontito. Gracias.